Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos aquí en Goiânia, Goiás, Brasil. Muito boa noite, amados irmãos e amigos reunidos aqui em Goiânia, Goiás, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes, É para mim uma grande bênção estar com vocês, para tener compañerismo alrededor del programa divino para ter companheirismo em torno do programa divino y ver este tema tan importante que tenemos para esta noche, e ver esse tema tão importante que temos para essa noite. el séptimo sello y la restauración del reino de O Dios, sétimo selo e a restauração do reino de Deus. para lo cual vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28, Para o qual vamos ler em São Mateus, no capítulo 16, versículo 27 e 28, donde dice: onde diz: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não acabarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e nos permita entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Assentos, que não tenha gentileza. Nuestro tema es O nosso tema é el séptimo sello o sétimo selo y la restauración del reino de Dios. e a restauração do reino de Deus. Dios, cuando colocó al ser humano en este planeta Tierra, Deus, quando colocou o ser humano neste planeta Terra, estuvo en compañerismo con el ser humano, esteve em companheirismo com o ser humano. y el reino de Dios E o reino de Deus estaba en esta tierra. estava nesta terra. Allí en el huerto del Edén, Ali no jardim do Éden, y Adán e Adão estaba reinando estava reinando sobre toda la creación sobre toda a de este criação planeta Tierra. deste planeta Terra. Pero luego de la caída, Porém, após a queda, el ser humano o ser humano perdió esa bendición. perdeu essa bênção. Y el reino de este planeta Tierra E o reino deste planeta Terra pasó a las manos del enemigo de Dios. passou às mãos do inimigo de Deus. Y por eso es que la Escritura dice E por isso é que a Escritura diz que el diablo es el príncipe de las tinieblas que o diabo é o príncipe das trevas y es el príncipe e é o príncipe de los reinos de este mundo. dos reinos deste mundo. Pero el reino de Dios Porém, o reino de será Deus restaurado será restaurado en este planeta Tierra, neste planeta Terra. y así E assim, los hijos, hijas de Dios os filhos e filhas de Deus serán restaurados serão restaurados al reino de Dios. ao reino de Deus. En Apocalipsis Em Apocalipse, capítulo 11, verso 15 en adelante, capítulo 11, versículo 15 em diante, nos habla de esta restauración nos fala dessa restauração y nos dice: e nos diz: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aquí tenemos la promesa Aqui temos a promessa de la restauración da restauração del reino de Dios do reino de Deus en medio de la raza humana. no meio da raça Y los reinos e os reinos de este mundo, deste mundo, de este planeta Tierra, deste planeta Terra, serán será de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. nosso Senhor Y Él reinará e ele reinará sobre todos los pueblos, sobre todos os naciones, nações, lenguas y reyes. línguas e reinos. Se sentará en el trono de David Se sentará no trono de Davi y de allí reinará e dali reinará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las naciones. sobre todas as
sigue diciendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar-lhes o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Eso es lo que estará pasando Isso é o que estará acontecendo en ese tiempo de transición nesse tempo de de transição los reinos de este mundo, do reino deste mundo, pasando passando a las manos de nuestro Señor. às mãos do nosso Senhor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo será ese tiempo de transición o de entrelace como será esse tempo de transição, de entrelaçamento del reino de Dios do reino de Deus viniendo vindo para tomar para tomar los reinos de este mundo os reinos deste mundo, y Cristo e Cristo gobernar sobre ellos governar sobre ele por 1000 años por 1000 anos, y luego por toda la e eternidad. depois por toda a eternidade. Porque los reinos de este mundo Porque os reinos deste mundo pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. En San Lucas, Em São Lucas, capítulo 21, no capítulo 21, verso 27 en adelante, versículo 27 em diante, nuestro Señor Jesucristo, o nosso Senhor, hablando de la venida del reino de Dios, falando do reino de Deus, nos dijo: nos diz: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nuestra redención está cerca, A nossa redenção está próxima, o sea, nuestra transformación, seja a nossa transformação, la transformación del cuerpo, a transformação, la redención del cuerpo, a redenção está cerca está próxima, cuando estemos viendo quando estivermos el vendo cumplimiento o cumprimento del Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. de grande glória. En febrero 28 de 1963 Em 28 de fevereiro de 1963, apareció en el cielo una nube misteriosa, apareceu no céu uma nuvem misteriosa, la cual la ciencia no pudo explicar a qual a ciência ainda não pôde explicar satisfactoriamente, satisfatoriamente, porque fue a una altura de 27 millas pois foi a uma altura de 27 donde apareció esa nube, onde essa nuvem apareceu, donde no hay humedad onde não há umidade, y por consiguiente e por conseguinte no se pueden formar nubes. não se podem formar nuvens. Esta nube Essa nuvem fue tomada en fotos foi fotografada, y fue publicada en revistas norteamericanas foi publicada em revistas norte-americanas como una nube misteriosa. uma nuvem misteriosa. ¿Y cuál es el misterio de esta nube? E qual é o mistério dessa nuvem? El precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de el reverendo William Branham, o reverendo William Branham habló acerca de esa nube falou a respeito dessa nuvem y dice e disse cuál es el misterio de esa nube. qual é o mistério dessa nuvem. Él dice Ele disse acerca de esa nube a respeito dessa nuvem
en el libro de los sellos en español, no livro dos selos em espanhol, página 469, na página 469, dice así. diz assim: Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. perceberam que eu disse que desses anjos era bem diferente, Me pareció muy distinto a los demás. me pareceu bem diferente dos demais. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. Y el que estaba a mi lado, E o que estava ao meu lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, tanto desde a esquerda para a direita, ese sería el séptimo ángel, esse seria o sétimo anjo, este que está acá arriba. esse que está em cima. Si tornamos la foto en esta hacia la derecha, Se virarmos essa foto para a direita, es este é este que se encuentra aquí. que se encontra aqui. Y esta nube formada por ángeles E essa nuvem formada por anjos forma el rostro del Señor. formou o rosto do Senhor. Aquí están los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. Aqui estão os 7 anjos das 7 anos da igreja gentia. Y aquí está un ángel diferente a los demás, E aqui está um anjo diferente del cual el precursor de la segunda venida de Cristo está hablando en este pasaje que estamos leyendo. do qual o precursor está falando nessa passagem que estivemos lendo. Este ángel, Esse anjo, en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, forma el cabello blanco del Señor. forma o cabelo branco do Senhor. Y ahora E agora, continuamos leyendo. continuemos lendo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Eu lhes disse que ele tinha um peito robusto e voava para o Oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Disse também que ele me levantou. O sea, Ou seja, que ese ángel que esse anjo levantó levantou al precursor de la segunda venida de Cristo ao precursor da segunda vinda y lo colocó en esta formación de ángeles, e o colocou nessa formação de anjos, los cuales estaban en sus cuerpos teofánicos. os quais estavam nos seus corpos teofânicos. Y el reverendo William Branham E o reverendo William Branham fue levantado también en su cuerpo teofánico, também foi erguido em seu corpo en espíritu, em espírito y fue colocado aquí con ellos. e foi colocado aqui com eles. Ahora sigue diciendo, E agora continua dizendo, ahora aquí está. agora está aqui. Era el que tenía el séptimo sello, Era o que tinha o sétimo selo, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. qual eu tenho mantido uma pergunta em minha mente durante toda a minha vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, Os outros selos significavam muito para mí. desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Desde então, mas vocês não imaginam o que significou esse sétimo, Porque este séptimo sello pois esse sétimo selo es la venida del Señor, é a vinda do es la venida del Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder com poder, y gran gloria. grande, Y ahí está el Hijo del Hombre, e aí está ese ángel que era diferente a los demás, esse anjo que era viniendo en las nubes con poder y gran gloria. poder e grande glória. Ahí está la señal Aí está o sinal de la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho, como fue profetizada como foi profetizado por nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor. Y Él dice, cuando ustedes vean suceder estas cosas, Quando vocês virem acontecer essas coisas, cuando estas cosas comiencen a suceder, quando essas coisas começarem a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. nossa redenção está Desde 1963 en adelante, desde 1963, nuestra redención a nossa está cerca. está próxima, O sea, ou seja, la redención del cuerpo, a redenção que es la transformación de nuestros cuerpos é a transformação para obtener así para assim obter un cuerpo eterno, glorificado y ser a imagen y semejanza de Jesucristo. imagem e semelhança Y los muertos en Cristo dos mortos resucitar en cuerpos eternos estarem em corpos eternos, para vivir por toda la eternidad. viver por todo Y todos juntos ser llevados a la cena de la boda del Cordero en el arrebatamiento de los escogidos de Dios o rapto de la iglesia de Jesucristo. arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Y luego E logo, en el reino milenial no reino de reinar con Cristo reinar por 1000 años como reyes y como sacerdotes. como sacerdotes, Reyes y sacerdotes reis e sacerdotes, del orden celestial, da ordem del orden de Melquisedec. da ordem de Melquisedec. Melquisedec Melquisedec es el rey de Salem, é o rei es rey de paz de paz y es también sacerdote
del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo. Y ahora, los hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, los cuales, os quais, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador através do crer em Cristo, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu, receber o seu Espírito, hemos nacido temos nascido en el reino de Dios. Hemos nacido en el cuerpo místico de Cristo. no místico de Cristo, Hemos nacido como hijos como filhos, e hijas de Dios. filhos de Deus. Somos hijos Somos filhos e hijas de Dios. filhos de Deus. ¿De quién? De quem? Del Rey Do Rei Celestial. Celestial. Somos hijos e hijas de Dios, del Rey Melquisedec y del sumo sacerdote Melquisedec. Por eso es Por isso é que por herencia que por herança somos reyes somos reis, y somos sacerdotes también. Reyes y sacerdotes, porque nuestro Padre Celestial nosso Pai es Rey, es el Rey del universo. Rei do universo. Él es Rey y sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Él es el Melquisedec Ele é o meu que le pareció que apareceu al profeta y patriarca Abraham y le dio pan lhe deu pão y vino, y Abraham pagó a él e Abraão pagou los diezmos os dízimos de todo. Y cuando esto hizo, quando fez isso. ahí también estaba Leví, Aí estava Levi, diezmando a Melquisedec, dizimando a Deus, aunque todavía no había nacido Leví, mesmo ainda não havendo ni siquiera había nacido Jacob, nem Jacó havia nascido, ni siquiera había nacido Isaac, nem mesmo Isaac havia nascido. pero estaban en los lomos de Abraham. Estavam nos lombos de Abraão. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que este Melquisedec, que esse meu que apareció en el Antiguo que Testamento, aparece no Velho Testamento es el Dios Todopoderoso é o Deus Todo-Poderoso en su cuerpo em teofánico. seu corpo teofânico. Y Él es el sacerdote E ele é o sacerdote del templo que está en el cielo. do templo que Y Él también es el e Rey ele também é o de rei los cielos y de la tierra también. da terra também. Y Él reinará E ele reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. por toda a eternidade. Se sentará en el trono de David Se sentará no trono de Davi y reinará e reinará sobre la casa de Israel sobre a casa de Israel, y sobre el mundo entero. sobre o mundo inteiro. ¿Y qué de nosotros? E o que é de nós? Reinaremos con Él. Reinaremos Porque somos porque somos reyes y sacerdotes. Él nos ha hecho Ele nos tem feito para nuestro Dios para nosso Deus. reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 5 en adelante dice: versículo 5 em diante diz: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, y el soberano de los reyes de la tierra, e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Y en el capítulo 5, verso 8 al 10 dice de Apocalipsis: No capítulo 5, versículo 8 ao 10 de Apocalipse nos diz: esto fue cuando el Cordero tomó el libro de los sellos isso foi quando o Cordeiro tomou o livro do céu, en el cielo. do céu. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. E diz: e havendo tomado o livro dos 4 animais, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Muchas gracias. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: E cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ahí está la promesa Aí está a promessa de la bendición grande da bênção grande que tendremos en el reino milenial de Cristo. que teremos no reino milenial de Cristo. En la actualidad, Na
los hijos e hijas de os Dios. filhos e filhas de Deus. Algunos trabajan Alguns trabalham en tiendas, em lojas, en oficinas, em escritórios, en la construcción na construção o en algún otro trabajo, ou em algum como fábricas también. trabalho, fábricas também. Y también las hermanas E também as irmãs trabajan en sus hogares, trabalham em seus lares, otras trabajan outras trabalham en algún otro trabajo em algum outro trabalho para ayudar a sus esposos, para ajudar a seus para el sostén de la familia. para o sustento da família. Pero en el glorioso reino milenial, Porém, no glorioso reino milenial, nuestra posición será a nossa posição será reyes y sacerdotes. Esa es la posición más alta essa é a posição que una persona puede tener en el glorioso reino de Jesucristo. Y esa es la posición que nosotros tenemos en el reino de Jesucristo. Reyes y sacerdotes para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. toda a eternidade. Vean cómo nos dice Vejam como nos diz. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E vi tronos e assentados sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vean la bendición tan grande Vejam a bênção tão grande que Cristo tiene para todos ustedes que Cristo tem para todos y os para mí seres, también para mim também, en su reino. em seu reino. En ese glorioso reino milenial Esse glorioso reino estaremos como reyes y sacerdotes, estaremos como reis, con un cuerpo eterno, com corpo eterno, jovencito, jovem, por toda la eternidad, representando apresentando de 18 de 18 a 21 años de edad 21 anos de idade, para toda la eternidad. toda a eternidade. El profeta Daniel O profeta Daniel también vio também viu que el reino que o reino sería entregado a los santos de Dios. seria entregue aos santos de Deus. Y dice Daniel capítulo 7, verso 18, Daniel, capítulo 7, no versículo 18. después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Sigue diciendo el verso 26 de este mismo capítulo 7, O versículo 26 desse mesmo capítulo 7. pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O sea, le quitará el dominio a la bestia y al anticristo. Ou seja, tirará o domínio da besta e do anticristo. ¿Y qué pasará? E o que acontecerá? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7, verso 26 al 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo,
reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ahora vean ustedes, Agora vejam, esta bendición essa bênção es para la iglesia del Señor Jesucristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo y para el pueblo hebreo. e para o povo ¿Por qué será? porque será De en medio del pueblo hebreo do meio do povo hebreu que el Mesías que o Messias estará gobernando estará governando sobre el pueblo hebreo sobre o povo y sobre todas las naciones. todas Y con él estarán e com eles los reyes y sacerdotes, que son los miembros de su cuerpo místico de creyentes, redimidos por la sangre de Cristo. redimidos pelo sangue de Cristo. Él nos ha hecho Ele nos fez reyes y sacerdotes, pues nos lavó con su sangre preciosa, nos redimió nos redimiu, y nos ha hecho para nuestro Dios nos fez para o nosso reyes y sacerdotes. reis e sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra Reinaremos por 1000 años por 1000 anos y luego por toda la eternidad. por toda a eternidade. Ahora Agora, vean ustedes vejam cómo para este tiempo final como para esse tempo final, nos dice el Señor Jesús o Senhor Jesus nos diz que cuando veamos que quando la señal del Hijo del Hombre en el cielo, o sinal do Filho do Homem sepamos que saibamos nuestra redención que a nossa redenção está cerca. está próxima. O sea, Seja la redención del cuerpo, a redenção do corpo, que es la transformación de nuestros cuerpos, a transformação para así tener un cuerpo eterno para se termos um corpo y poder reinar con Cristo e poder reinar por toda la eternidad. por toda a eternidade. Y los muertos en Cristo Os mortos em Cristo resucitarán ressuscitarão en un cuerpo eterno em también. corpo eterno. Ahora vean lo importante que es Agora veja o importante poder comprender poder compreender que estamos muy cerca que estamos muito próximos de nuestra redención, da nossa de la redención del cuerpo, da redenção, o sea, de la transformación de nuestro cuerpo. da transformação, Porque hemos estado viendo porque temos estado vendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo. o Filho do Homem no céu. Febrero 28 de 1963. 28 de fevereiro de 1900, Ya han transcurrido já passaram 35 años. 35 anos. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo esa señal del Hijo del Hombre en el cielo como esse sinal do Filho do Homem no céu da testimonio testifica que muy pronto que brevemente vamos a ser transformados, los que vivimos y los muertos en Cristo mortos em Cristo han de ser resucitados en cuerpos eternos. ressuscitados em corpos eternos. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sinal do Filho do Homem no céu. Allí están los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil Ali estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da y igreja un ángel que era diferente a los demás, e anjo bem diferente dos demás. el cual tiene el séptimo sello, Qual tem 7 o sea, el cual tiene qual tem la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Para la venida del Hijo del Hombre ser manifestada en la tierra con la venida de ese ángel a la tierra, teniendo su ministerio a través de carne humana através de cada en el día postrero. último dia. Y esa es de la venida E essa é a vida del Hijo del Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com seus anjos. Esa es de la venida Essa é a vida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, donde nos dice onde nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira. Capítulo 19, verso 11 al 16 Capítulo 19, versículo 11 ao 16 del Apocalipsis dice: do Apocalipse diz: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de lino fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Es la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. É a vinda do Rei dos Reis e Es Senhor la dos venida del ángel fuerte que desciende del cielo. É a vinda do anjo forte que desce do céu. Es la venida É a vinda del ángel que era muy diferente a los demás, do anjo que era bem diferente, viniendo en el día postrero vindo no último dia, en medio de su pueblo. no meio do seu povo. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, Precursor da segunda hablándonos de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. desse cavaleiro branco de Apocalipse 19, Él dice ele diz lo que será o que será su venida. a sua vida. Y dice así: E diz assim, página 277 del libro de los sellos en español. palavra, página 277 do livro dos selos em espanhol, Orando dice: orando diz, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo. pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, El jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo o Espírito, seu Espírito entre em confronto com o anticristo y él llame los suyos. e ele chame os seus. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Quem é o cavaleiro de cavalo branco de Apocalipse 19? El Espíritu O Santo, Espírito Santo, que es el ángel del pacto, que é o anjo, que es Jesucristo é Jesus Cristo, en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ahora, E agora, ¿cómo vendrá la tierra en el día postrero? como virá a terra no último dia? El ángel del pacto, O anjo do Pai, Jesucristo en Espíritu Santo. Jesus Cristo, o Espírito Santo. En la página 256 del libro de los sellos en español, Na página 256 do livro dos selos em espanhol, dice así: diz assim, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a neve, y será completamente Emmanuel, e será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esa es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo Essa é a vinda de Jesus Cristo como en Espírito el Santo, día postrero no último dia, para llamar para chamar y juntar e reunir a todos sus escogidos todos os seus con la gran voz de trompeta uma grande o trompeta de Dios, trompeta de para Deus, preparar a su pueblo para preparar para ser transformados y raptados en este tiempo final. o tempo final. Dijo Jesucristo Jesus Cristo, en San Mateo 24, verso 31, em São Mateus, no capítulo 24, versículo 31, y enviará a sus ángeles e enviará os seus con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. e ajuntarão os seus escolhidos. Sus ángeles Os seus anjos son los dos olivos são as duas oliveiras de Apocalipsis capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, y de Zacarías capítulo 4. de Zacarias 4. Son los dos ungidos São os dois que están delante de la presencia de Dios. que estão diante da presença de Deus, O sea que están ou seja, que estão en el lugar santísimo. no lugar santíssimo. Cuando le preguntaron al reverendo William Branham acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo, Quando perguntaram ao reverendo William Branham a respeito do Elias que pregaria ao povo hebreu, el cual es uno de los dos olivos, o qual é uma das duas oliveiras, el que le predicará al pueblo hebreo, quem pregará ao povo hebreu, le preguntaron en la página 399 del libro de los sellos en español, na página 399 do livro dos selos em espanhol. pregunta número 11, A pergunta número 11 dice así: diz assim: el Elías que viene a predicar a los judíos, o Elias que vem pregar aos judeus ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue: A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu tenho pensado que será um homem desse tempo ungido com esse espírito.
un hombre um homem de este tiempo deste tempo, ungido ungido con el espíritu ministerial de com o Elías. espírito ministerial de Elias. Porque ya cuando Elías ya había subido, Porque lá quando Elias já havia subido, o sea, subió en un carro de fuego o platillo volador, subiu em um carro de fogo ou em um disco voador, y Eliseo quedó en la tierra, e Eliseu ficou na terra, dice, diz. y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas. E Eliseu encontrou-se com os filhos dos profetas. Ellos dijeron, Eles disseram: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Es que Eliseo obró igual a Elías. É que Eliseu trabalhou igual a Elias. El espíritu ministerial de de Elías, O espírito ministerial de Elias vino sobre Eliseo. veio sobre Eliseu. Dios le había dicho al profeta Elías Deus havia dito ao profeta Elias que Eliseo sería el sucesor de él. que Eliseu seria o sucessor dele. Eliseo sería profeta en lugar de Elías. Eliseu seria profeta no lugar de Elias. Y Eliseo pidió la doble porción del espíritu que estaba en Elías. E Eliseu pediu a dupla porção do espírito. Y Elías le dijo E Elias disse que eso era una cosa difícil, que era uma coisa difícil, pero le sería concedida su petición porém esse pedido seria concedido si lo veía se o visse cuando fuera tomado quando fosse al cielo. ao céu. Y lo vio E o viu irse al cielo en un carro de fuego. em um carro de fogo. Y una doble porción E uma dupla porção del ministerio de Elías do ministério de Elias vino sobre Eliseo. veio sobre Eliseu. Por eso Eliseo Por isso Eliseu luego tomó el manto de Elías, logo tomou um manto, lo dobló, se paró frente al Jordán, parou-se frente ao Jordão, golpeó el Jordán, bateu no Jordão las aguas del Jordán, con el manto de Elías, diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas feriu as águas y el Jordán se abrió. e o Jordão se abriu. Lo mismo que hizo Elías O mesmo que Elias fez con su manto com o seu manto, cuando pasó al otro lado del Jordán con Eliseo. passou ao outro lado do Jordão com Eliseu. Los hijos de los profetas, al ver esto, Os filhos dos profetas, ao ouvirem isso, dijeron, disseram: el espíritu de Elías o Espírito ha reposado sobre Eliseo. pousou sobre Eliseu. Cuando Dios promete el ministerio de un profeta del pasado Quando Deus promete o ministério do profeta no passado, para venir nuevamente, para vir novamente, es el ministerio de aquel profeta é o ministério daquele profeta viniendo en otro hombre, vindo en otro profeta. em outro profeta. Cambia de velo de carne Muda de véu de carne y también de nombre. e também de nome. El nombre O nome es el nombre de ese nuevo profeta, é o nome desse novo, pero el ministerio porém o ministério tiene el nombre tem o nome del profeta primero en el cual se manifestó. do primeiro profeta no qual se manifestou. Ahora, Agora, Eliseo Eliseu era el segundo Elías, era o segundo, era Elías era o Elias para aquella nueva etapa. para aquela nova etapa. Luego, Logo, el pueblo hebreo tenía la promesa de la venida de Elías o povo hebreu tinha promessa para a vida de Elias, para precursar la venida del Señor. para precursar a vida do Senhor. Y cuando vino Elías, E quando Elias veio, el arcángel Gabriel o arcanjo le había aparecido al sacerdote Zacarías que havia aparecido ao sacerdote y le había dicho que Dios había escuchado su oración e havia dito que Deus havia escutado sua y le dijo que tendría un hijo e disse que teria um a filho través de su esposa Elizabeth através de sua esposa y que le pondrían por nombre Juan que poriam por nome y que sería profeta de Dios y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y que el Espíritu de Elías que o Espírito reposaría sobre él. repousaria, Vendría viria en el espíritu y el poder de Elías Espírito e virtude para convertir el corazón para converter o coração de los padres a los hijos, o sea, para convertir a las personas que estaban bajo la ley das pessoas que estavam sob a lei al cristianismo. ao cristianismo. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que ese niño que nacería que esse menino que nasceria al matrimonio del sacerdote Zacarías y Elizabeth do casamento de sacerdotes sería el Elías seria Elias, prometido para venir en ese tiempo. tido para vir nesse tempo. Pero el arcángel Gabriel dijo Porém, o arcanjo Gabriel disse que le pusieran por nombre Juan, que lhe puseram por nome João, porque el velo de carne pois o véu de carne sería otro hombre. seria outro No sería el Elías literalmente, seria o Elias, sería otro hombre seria o en el cual el Espíritu de Dios Espírito de Deus manifestaría el ministerio de Elías por tercera ocasión. terceira ocasião, Cuando apareció quando apareceu predicando Juan el Bautista, João Batista pregando, estremeció a toda Jerusalén estremeceu a toda Jerusalém. y le preguntaban, Le perguntavam: ¿eres tú el Cristo? és tu o Cristo? Él dijo no. Ele disse: não. Le preguntaban, ¿eres tú el profeta? És tu o profeta? Él dijo no. Ele disse: não. Le preguntaban, Perguntavam:
¿tú quién eres entonces? quem és tu? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Disse, eu sou a voz Preparad el camino del Señor. preparar o caminho do Senhor. Juan era João era el que estaba preparándole el camino al Señor. quem estava preparando Después de o él, Senhor. Depois dele, vendría el Mesías, viria o Messias, vendría el Señor. viria Juan o dijo, Senhor. Disse, después de mí viene uno, depois de mim veio un varón, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. para correr os seus calçados. Él es primero que yo, Ele é primeiro que y él les bautizará e ele nos con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Estaba hablando Estava falando de otro hombre, de outro homem, de un profeta de um que vendría después de Juan el Bautista. depois de João Batista. Jesús también dio testimonio de Juan Também deu testemunho de João y dijo e disse en San Mateo, em São Mateus, capítulo 11, no capítulo 11, verso 14, versículo 14: y si queréis recibirlo, E se quereis dar crédito, él es aquel Elías que había de venir. é este o Elias que havia de vir. Está hablando de Juan el Bautista Está falando de João Batista. e identifica a Juan el Bautista E identifica a João Batista como el Elías que tenía que venir en ese tiempo. como Elias que teria que vir nesse Pero se llama Juan, porém se chama João. pero el ministerio Porém o ministério que está operando Juan está operando João, es el ministerio de Elías, está operando João, manifestado manifestado en su tercera ocasión, em sua terceira ocasião, en un tercer hombre em terceiro homem, llamado Juan el Bautista. João Batista. En otra ocasión Em outra ocasião, le dijeron a Jesús, disseram a Jesus, sus discípulos, os seus discípulos, luego que bajaron del monte de la transfiguración, depois de descerem do monte da transfiguração, donde vieron a Jesús con su rostro como el sol, onde viram a Jesus com seu rosto como o sol, y vieron a Moisés y Elías también allí, e viram Moisés e Elias ali, também, uno a cada lado de Jesús. a cada lado, Luego cuando bajan del monte de la transfiguración, do monte da transfiguração, en el capítulo 17, versos 10 en adelante, no capítulo 17, versículo 10 em diante, dice así, diz assim: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús les dijo, E Jesus respondendo disse: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Ahí tenemos Aqui temos el Elías que tenía que venir en ese tiempo, o Elias que teria que vir nesse preparándole el camino al Señor. preparando o caminho do Y se llamaba Juan. chamava Pero el ministerio era el ministerio de Elías, manifestado por tercera ocasión en un tercer hombre. em um terceiro homem. Y para el tiempo final E para o tempo final, tenemos la promesa temos a promessa que Elías vendrá, que Elias precursando la segunda venida de a Cristo. segunda vinda de Cristo. Y la noticia es E a notícia que ya Elías vino é que Elias já veio en su cuarta manifestación em sua quarta manifestação y precursó e precursou la segunda venida de Cristo. a segunda vinda. Mostró Mostrou cómo vendría como viria Jesucristo en su segunda venida con sus ángeles seus ângelos para pagar a cada uno para pagar a cada um conforme a sus obras. segundo as suas obras. ¿Cómo vendría Como viria el Hijo del Hombre o Filho do Homem con sus ángeles com seus anjos en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do en Homem el reino de su Padre? no reino de seu Pai. Y Elías E Elias fue foi el reverendo William Branham, o reverendo William Branham, en donde estuvo onde esteve el ministerio de Elías o ministério de manifestado por cuarta ocasión. por quarta ocasião. Y ahora tenemos la promesa E agora temos a que Elías volverá que Elias por quinta ocasión. voltará por quinta ocasião. Y leímos E lemos en la pregunta que le hicieron al reverendo William Branham, na pergunta que foi feita ao reverendo si el Elías que le predicará al pueblo hebreo que o Elias que vai pregar ao povo hebreu será el Elías literal será o Elias que vivió en los días del rey Acab, que viveu nos dias do rei Acabe, o si será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ou se será um homem deste
Él dijo Ele disse que será un hombre que será homem de este tiempo deste tempo, ungido con ese espíritu, ungido con ese ministerio. ungido com esse ministério. Es Elías que vendrá por quinta ocasión. Esse Elias que virá por quinta ocasião Es uno de los 2 olivos. é das duas oliveiras. El Espíritu Santo É o Espírito Santo vendrá manifestado virá manifestar en un hombre de este tiempo em homem desse tempo y estará operando e estará operando el ministerio de o Elías ministério de Elias por quinta ocasión. quinta ocasião. Ese hombre Esse homem no se tiene que llamar Elías, não tem que se chamar es el ministerio é o ministério el que se llama que Elías. se chama Elias. Ese hombre Esse homem es el ángel del Señor é Jesucristo, o anjo do Senhor Jesus prometido prometido en Apocalipsis 22, verso 16, em Apocalipse 22:16, donde dice: onde diz: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. nas igrejas. También el ministerio Também o de ministério Moisés de Moisés está prometido está prometido para venir a la tierra para vir a en este tiempo final, neste tempo como uno de los 2 olivos. uma das duas Y será e fechar. el ministerio de Moisés Será manifestado en un hombre de este tiempo, deste tempo, un hombre ungido homem ungido con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo, en el cual no qual el Espíritu Santo o Espírito Santo estará colocando el ministerio de Moisés o ministério de Moisés por segunda vez. por segunda vez. Y ese hombre es E esse homem el ángel de Jesucristo. o anjo de Jesus Cristo. Un ángel es un mensajero, O anjo un profeta mensajero. Y este ángel que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis E esse anjo que deu a revelação a João do Apocalipse es un profeta. é profeta. Es el profeta É o profeta del día postrero. Es el profeta profeta de la dispensación del reino, da dispensação con el mensaje del evangelio del reino, da mensagem do evangelho do reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. La voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta en su ángel mensajero, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Veamos Vejamos la voz de Jesucristo a voz de Jesus Cristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, em Apocalipse no capítulo 1, versículo 10 ao 11, donde dice, onde diz, Juan dice: João diz, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta e ouvi detrás de mim uma grande voz que decía: a qual dizia, yo soy el Alfa y el Omega, eu sou o el Alfa, primero y el último. o primeiro e o último. Juan estaba João estava en el día del Señor, no dia do Senhor, en el día postrero, no último dia, que es el séptimo milenio, y escuchó la voz de Cristo a voz de Cristo hablando con una gran voz de trompeta, o sea, escuchó una poderosa voz, la voz de Jesucristo hablando en el día postrero. Eso es la gran voz de trompeta del evangelio del reino, proclamando el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este tiempo final. Luego en Apocalipsis capítulo 4, Depois em Apocalipse no capítulo 4, verso 1, versículo Juan escucha la voz de Cristo nuevamente, escuta novamente a voz de Cristo, escucha esa trompeta escuta essa que le dice, a qual ele diz, dice así: diz assim, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, dijo: disse, sube acá sobe aqui y yo te mostraré las cosas que sucederán después de e estas. mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Agora, onde vamos subir? No es que subamos al cielo literalmente hablando. Não é que subamos ao céu literalmente falando. ¿En qué avión va usted a ir al cielo? Em que avião você iria ao céu? ¿O en qué cohete va a ir? Com que foguete iria? ¿Qué medio de transportación tiene usted para ir hasta el cielo? Que meio de transporte você tem para ir ao céu? Es subir É subir a la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Así como en cada edad Assim como em cada hubo que subir a esa edad teve que subir a sua para escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero de cada una de esas edades. Y ahora nos llama a subir a la edad de la piedra angular chama a subir para oír la voz de Cristo como una gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente devem suceder. Vamos a ver Veremos si es por medio de su ángel mensajero se através do
que Él nos dará a conocer que Ele nos dará todas estas cosas todas que as deben coisas suceder pronto. que devem suceder. Apocalipsis 22, Apocalipse 20, verso 6 en adelante. 6 em diante. Dice así: Diz assim, y me dijo, disse, estas palabras son fieles y verdaderas. as palavras que são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, O Senhor, Deus dos Espíritos dos Profetas, ha enviado su ángel. enviou o seu anjo. ¿A quién ha enviado? A quem enviou? A su ángel mensajero. O anjo mensageiro. ¿Para qué? Para quê? Vamos a ver. Para mostrar a sus siervos Para mostrar aos seus servos las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. Es por medio de su ángel mensajero É através do seu que anjo son dadas a conocer que nos dá, todas estas cosas que deben suceder pronto, Jesus nos dá a conhecer todas essas coisas que brevemente devem suceder. porque ese es el velo de carne Pois esse é o véu de carne, en el cual no qual Jesucristo estará manifestado Jesus Cristo está en Espíritu Santo en el día postrero, hablándonos con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, todas estas cosas que deben suceder pronto, y revelándonos así el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Hemos visto lo que es la venida de los ángeles del Hijo del Hombre. temos visto que a vinda Es la venida dos anjos del Espíritu Santo é a vinda do ungiendo a un hombre de este tiempo final Espírito a um homem nesse tempo final. con los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías E Elias, por quinta vez. quinta vez, Hemos visto también temos visto lo que es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. a vinda do cavaleiro branco de Apocalipse 19. Es la venida del Espíritu Santo É a vinda do Espírito ungiendo a un hombre de este tiempo final a um homem nesse con el ministerio de Jesús. de Jesus. Y eso es E isso é la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final. este tempo final. La palabra encarnada en el ángel del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. En él, Nele, el Espíritu Santo o Espírito viene en este tiempo final vem neste tempo final, manifestando los ministerios de Jesús por segunda vez, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, por quinta para llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo final a obra correspondente y darnos a conocer nos dá a con esa gran voz de trompeta grande todas estas cosas que deben suceder pronto, que brevemente y así llamar y juntar a todos los escogidos de Dios y prepararnos para ser transformados y raptados en este tiempo final. neste tempo final, é arrebatado neste último tempo. Jesucristo dijo: Jesus Cristo, cuando ustedes vean suceder estas cosas, vocês virem acontecer todas essas coisas, levantad vuestras cabezas al cielo, vossas cabeças, porque vuestra redención a vossa redenção está cerca. está próxima. Cuando Jesucristo habló Quando Jesus Cristo, del fin del siglo, do fim do pues le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? os discípulos perguntaram que sinal haverá de sua Vean ustedes, la señal de su venida y del fin del siglo o sinal da sua vida apareció en no el cielo. apareceu no céu. la vimos A vimos manifestada manifestada en el cielo no céu y fue tomada en fotos e foi fotografada en febrero 28 de 1963. em 28 de fevereiro de 1963. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, el ángel que era diferente a los demás, o anjo que era diferente con los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, das 7 anos da igreja, todos en sus cuerpos teofánicos, todos esses corpos teofânicos, formando esta gran nube formando essa misteriosa misteriosa que apareció en febrero 28 que apareceu em 28 de 1963. 1963. Ahí tenemos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lá do Filho do Homem no céu. Y ahora E agora, veamos lo que dice San Lucas. vejamos o que São Lucas diz. Aquí están las palabras de Jesús. Aqui estão as palavras de Jesus Nos dice: e nos diz, cuando estas cosas comiencen a suceder, quando estas coisas começarem, erguíos y levantad vuestras cabezas, erguei e levantai as vossas cabeças, porque vuestra redención está cerca. porque a vossa redenção está próxima. También les dijo una parábola: E disse-lhes uma palavra: mirad la higuera y todos los árboles. olhai para a figueira e para todas as árvores. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Así también vosotros, Assim também vós, cuando veáis que suceden estas cosas, quando virdes acontecer essas coisas, sabed que está cerca el reino de Dios. sabeis que o reino de Deus está perto. Ahora la venida del reino de Dios Agora, a vinda do reino de Deus
fue mostrado en miniatura foi mostrado em miniatura en el monte de la no transfiguración, monte da transfiguração, donde Jesucristo onde Jesus se Cristo transfiguró delante de sus discípulos. se transfigurou Su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, suas vestimentas se tornaram resplandecentes y aparecieron allí e apareceram ali Moisés y Elías, Moisés e Elias, hablando con él. falando com ele. Ahí tenemos el orden Aí temos a ordem de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem en su reino. em seu reino, Con la venida com a vinda del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, con sus com ángeles, seus anjos, que son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, ministérios manifestados en el día postrero, manifestados en el ángel de Jesucristo. no anjo de Jesus. Estamos viendo Estamos vendo la venida a vinda del reino de Dios para ser establecido en este planeta Tierra en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. sétimo milênio. Porque el glorioso reino milenial de Cristo O glorioso reino milenial de Cristo tiene que ser establecido tem que ser en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, para gobernar para governar el Mesías o Messias desde el pueblo hebreo desde o povo sobre todas las naciones. de todas as nações. Porque el trono Pois o trono del glorioso reino milenial del Mesías do glorioso reino milenial estará en Jerusalén. estará em Jerusalém. Es el trono de David É o trono que será restaurado que será restaurado, y se sentará el Mesías, el hijo de David, sobre el trono de David. o trono de Davi. Y ahí tendremos E aí teremos al Hijo del Hombre ao Filho do Homem reinando reinando sobre el planeta Tierra completo, no planeta Terra, como Hijo del Hombre como Filho do Homem, e Hijo de David. Filho de Davi. Ahora podemos ver Agora podemos ver la importancia a importância de la venida da vida del Hijo del Hombre Filho do en su Homem reino. em seu reino. Estamos Estamos muy cerca del comienzo de ese glorioso reino milenial, no reino en medio del pueblo hebreo, meio do povo, en donde el trono de David onde o trono será ocupado nuevamente y será restaurado el reino de Dios en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y la oración E a oração que Jesús le enseñó a sus discípulos, Jesus ensinou aos seus en donde les habló onde lhes falou de la venida del reino de Dios, da vinda do reino de Deus, donde les dijo onde lhes disse que orando dijeran, que orássemos e dissessem venga tu reino venga o teu y reino hágase tu voluntad e seja feita a tua vontade aquí en la tierra, así como en el cielo. no céu. La contestación A resposta a esa petición a esse pedido para este tiempo final para esse tempo final estará contestada estará respondida completamente con el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, para reinar para ela. Cristo Estamos prontos sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. sobre todas as nações. Y con Él E com ele reinaremos como reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial. Y así e assim estará restaurado estará restaurado el reino de Dios o reino de Deus en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Para la restauración Para a restauração del reino de Dios en este planeta Tierra es la venida del Hijo del Hombre vinda do Filho con sus ángeles seus anjos en este tiempo final, para ser restaurados sermos restaurados. a la vida eterna con un cuerpo eterno y poder reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y todo esto es bajo el séptimo sello, que es la venida del Señor con sus ángeles. El séptimo sello y la restauración del reino de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del séptimo sello y la restauración del reino de Dios. Que las bendiciones del reino de Dios sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa amável Amables amigos y hermanos presentes, nossos amigos e irmãos televidentes, telespectadores radio oyentes y los que están también a través de internet. e os que estão através da internet também. Que Dios les continúe bendiciendo a todos Deus continue abençoando a todos. y pasen todos Que todos façam muy buenas noches. muito bom. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín Reverendo Miguel Benítez, para continuar para continuar y finalizar en esta noche finalizar nessa noite nuestra parte, a nossa parte. dándole gracias a Dios Dando graças
por sus bendiciones por suas bênçãos. y por colocarnos en la América Latina y el Caribe Por nos colocar na América Latina para ver para ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino en este tiempo final. neste tempo final. Que Dios les bendiga Deus nos abençoe. y pasen todos muy buenas noches. Todos passem muito boa noite. Con nosotros, Conosco, Miguel Bermúdez Marín, Bermudes Marinho, para continuar y finalizar.